Buenas tardes, mi nombre es Yubleidis Córdoba. En este momento me encuentro aquí para hacer un podcast acerca de los antecedentes históricos de la educación en Colombia. Aquí tengo en compañía del licenciado Jason Medina y la licenciada Yubleidis Córdoba. Licenciado Jason Medina, hábleme un poco acerca de la histórica de la educación en Colombia. Claro que sí, muy buenas tardes. En el día de hoy sí quiero hablarles acerca de la historia de la educación colombiana. Como contexto inicial quiero hablarles acerca de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XIX, en el marco el cual marcó en un punto de reflexión en la educación colombiana. Podemos mirar de que la educación indígena, que se caracterizaba por ser una oral y comunitaria, ya que en aquel tiempo sufrió un impacto significativo. También podemos mirar que los conquistadores impusieron un sistema educativo que buscaba la evangelización o evangelizar a lo que es la asimilación de la cultura de, los, de las poblaciones indígenas en aquel tiempo. Eso es algo que la verdad es muy llamativo. También podemos mirar de que en el tiempo de la colonización y la educación, durante el periodo colonial, podemos mirar que la Iglesia Católica desempeñaba un papel fundamental en la educación. Esto es algo que ha venido trascendiendo. Se establecieron colegios y misiones donde la enseñanza era leer y escribir. O sea que en ese tiempo, así como las religiones y las normas de las culturas europeas fueron establecidas, también podemos mirar el proceso de la tenia o el proceso que podíamos mirar o observar en la conversación de los indígenas. Sabemos que ellos eran personas que estaban conociendo todos aquellos en la época de los españoles. Podemos mirar también en la época de la independencia algo que se dio trascendentalmente en Colombia en el siglo XIX. En el siglo XIX el sistema educativo experimentó cambios significativos. También podemos mirar que buscaba establecer un marco educativo más inclusivo, aunque la práctica y la reforma educativa no alcanzaron a todos los sectores de la población. Siempre podíamos mirar que específicamente en el área rural y entre las clases más desvanecidas, más necesitadas en aquella época. También podíamos mirar de que cuando se estableció las instituciones educativas a lo largo de la historia, se ha creado escuelas públicas y privadas con iniciativas que buscan ampliar el acceso a la educación, algo que también ha impactado, mas sin embargo la calidad y la equidad de la educación sigue siendo un tema bastante importante y que tiene mucha demanda. También podríamos mirar de que las citas revelantes de toda esta historia, según el Ministerio de Educación Nacional, y la cobertura educativa que ha aumentado las últimas décadas, pero persiste la desigualdad. Podemos mirar que la desigualdad siempre ha sido una problemática que ha venido durante la historia de la educación, que es algo significativo. Citando al autor Hassan Bat, en el 2004, se puede afirmar que la educación ha sido un reflejo de la estructura social y política en el país. Creo que argumentando todo esto, podemos mirar o puedo expresar un poco acerca de
de lo que es la historia, o que va a venir siendo la historia de la educación en Colombia. Muchas gracias. Ok, Jason, muchas gracias y estuvo muy bien tu exponencia, Jason. Aquí, especialista de la Esperanza Palacio Mosquera, hablemos acerca del análisis de los sistemas educativos en Colombia iberoamericano. Sí, buenas tardes. Trayendo en referencia a Ochevan en el 2004 en su obra, él examina la historia comparada de la educación en iberoamericana, destacando similitudes y diferencias en el desarrollo educativo de los países de la región. También la comparación con otros países, a diferencia de países como Chile, Argentina, donde se han implementado reformas más profundas en el acceso y calidad educativa. Colombia ha enfrentado desafíos persistentes en la equidad y la cobertura educativa. Uno de los factores incluyentes en la educación en Colombia ha estado moldeada por factores políticos, económicos y culturales. La inestabilidad política y violencia y la pobreza han sido barreras significativas para lograr un sistema educativo inclusivo y de calidad en el país de Colombia. Señor, este era mi pequeño aporte. Excelentemente, Delma Esperanza Palacio Mosquera, te veo un poco bastante enfocada en el tema. Gracias. Licenciado Jason, ¿me puede hablar de la descripción de la evolución de la educación en Colombia? Claro que sí. La verdad que es algo también de la historia muy importante, lo que es la descripción de la evolución en la educación colombiana. Podemos mirar, o citando al señor Pérez e Hidárraga en el 2019, estos autores han analizado la evolución de la educación en Colombia de una u otra manera. Podemos mirar de que han destacado la importancia de la reforma educativa en el siglo XX, que es uno de los siglos que también ha venido impactando en la historia. Los cambios en el siglo XX, dice que la ley 115 en el 1994 estableció un nuevo marco para la educación en Colombia, promoviendo la educación integral y la participación en la comunidad y en la gestión educativa. Así, sin embargo, las implementaciones de esta ley se han enfrentado desafíos significativos. Tenemos tendencias actuales. Dice que la globalización y el avance de las tecnologías y la información han transformado la educación en Colombia, planteando nuevas oportunidades y desafíos. Creo que es algo importante. La incorporación de las tecnologías en el aula que se han visto aceleradas por curriculencias como la permanencia, como podemos mirar o que pudimos ver, lo que fue el COVID-19, nos ha obligado nos ha visto al sistema obligado a cambiar algunos reglamentos en el sistema educativo, lo que ha evidenciado tanto el potencial como las brechas en el acceso. También podemos mirar la desigualdad en la educación. Es algo también que no podemos echar por menos. Pérez e Hidárraga también nos habla acerca de esto, destacando que a pesar de los avances que hemos obtenido en la evolución, la educación en Colombia ha perpetuado desigualdades sociales. Las discapacidades al acceso de la calidad de educación son más evidentes en las regiones rurales y en cada una de las comunidades
vulnerables, más vulnerables que podemos encontrar en aquel tiempo. Entonces, en todos estos tiempos, creo que este es mi aporte acerca de este tema. Así que muchas gracias. Ok, Jason, muchísimas gracias por tu aporte a la educación. Señorita especialista de Esperanza Palacio Mosquera, ¿me puede reflexionar sobre la pedagogía crítica y su relevancia actual? ¿Qué entiende? ¿Qué aporte me da sobre? Claro que sí, claro que sí. En definición de pedagogía crítica, la pedagogía crítica son enfoques educativos que buscan cuestionar la estructura de poder y promover la justicia social. Se centra en el aprendizaje crítico y reflexivo, fomentando la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo. También, esto es de suma importancia. Aquí vemos la educación importante contemporánea. En un contexto donde persisten desigualdades, la pedagogía crítica permite a los educadores y estudiantes cuestionar y transformar la realidad educativa, promoviendo un aprendizaje más significativo y contextualizado. Un ejemplo práctico es el proyecto, como la Escuela de Paz en Colombia, que busca integrar la educación con la resolución de conflictos y la promoción de la convivencia. Son ejemplos de iniciativas que se alinean con la pedagogía crítica. Este es mi pequeño aporte. Súper bien de Esperanza Palacio Mosquera. Muy bien, te veo. El licenciado Jason, hábleme un poquito entre la teoría crítica y la educación contemporánea. Claro que sí, claro que sí. La verdad que también es importante. Aquí miramos que lo que es esto en cuanto a la educación contemporánea, lo que es la conexión entre la teoría crítica y la educación contemporánea, vamos a mirar que en cuanto a la crítica, la teoría crítica, valga la redundancia, es un enfoque que busca analizar y cuestionar las estructuras sociales, políticas, como también económicas, que perpetúan lo que es la injusticia. En el ámbito educativo, invita a los docentes a reflexionar sobre sus prácticas y el concepto en lo que se desarrolla. También podemos mirar la implementación para la docente o la docencia o el docente, como podemos aplicarlo. Los educadores pueden aplicar principios de la teoría crítica al fomentar un ambiente de aprendizaje donde se cuestionen las normas establecidas y se promuevan lo que es el pensamiento crítico entre los estudiantes. O sea, algo importante que no podemos dejar pasar. También tenemos propuestas, también hay propuestas de cambio que también debemos de tener en cuenta para poder alinear el sistema educativo colombiano con la teoría crítica. Es necesario implementar cambios en la formación de docentes, fomentar el pensamiento crítico en el aula y promover políticas educativas que nos puedan ayudar y nos garanticen la equidad y la inclusión en estos temas. Así que creo que este es mi aporte. Muchas gracias. Y ahí estamos. La idea es seguir conociendo lo que es la historia a través del contexto en Colombia. Ok, Jason, muchas gracias. Aquí la licenciada especialista del Esperanza Palacio Mosquera.
cierre y reflexiones finales sobre el futuro de la educación en Colombia. Ok. Como visión del futuro, la educación en Colombia enfrenta desafíos significativos, como la desigualdad, la calidad y la cobertura. Sin embargo, también hay oportunidades para transformar el sistema educativo a través de enfoques innovadores y colaborativos. Importancia de la formación continua. Esta es vital. ¿Por qué? Porque los educadores y las educadoras se mantengan en constante actualización y formación en pedagogía crítica y en enfoques contemporáneos que respondan a la necesidad de sus estudiantes. Aquí hay algo que me llama la atención y es que como especialista y licenciada, invito a la audiencia a reflexionar sobre su papel en el sistema educativo y cómo pueden contribuir a la transformación de la educación en Colombia, ya sea a través de la práctica docente, la participación comunitaria o el activismo en pro de la justicia educativa. La educación es un motor de cambio social y cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso. Creo que este ha sido mi pequeño aporte. Fue un gusto haber interactuado con usted, señorita Yurlady. Dios me la bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias por haberme atendido a este podcast y sobre todo que Dios sea que te proteja. Y te veo muy bien. Ánimo, adelante. No te detengas. Sigue, sigue. Muchas gracias, señorita de mi Esperanza Palacio Mosquera. Que tenga una feliz tarde.